Libro de Primera de Crónicas. Es un pasaje muy cortito, pero que la verdad que le pedí al Señor y busqué también en otras prédicas de otros pastores que me ayuden porque la verdad que en este pasaje está muy rico. Primera de Crónicas 4, 9 al 11. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 11. Como son tres versículos, por favor, pues, quisiera que tres hermanos los lean los tres versículos. Luego empezamos. Dice así la palabra del Señor. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Y invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. No, no era hasta el 11, era solo 9 y 10, dos versículos. Me estaba saltando con uno. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, de que tú nos hables a través de estos dos sencillos versículos, Señor. Que tú seas glorificado ante todo, Señor, y que pongamos atención a tu palabra y que tú la uses para transformar nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad que esta es la primera vez que voy a predicar dos versículos. Siempre para mí es más fácil agarrar varios versículos y desglosarlos. Pero hoy vamos a usar la Biblia para que ella misma interprete estos dos versículos. Primeramente, algo interesante es que Crónicas, la primera de Crónicas del capítulo 1 hasta el 7 más o menos, son puras genealogías. Si usted se da cuenta, antes del 9 y después del 10 hay nombres de personas y en el 11 hay nombres de personas. Puros nombres. El tal engendró a tal, el tal engendró a tal, el tal engendró a tal. 7 capítulos completos de la Biblia de puros nombres. Si quiere nombres bíblicos para usted buscar, váyase a Primera de Crónicas, los primeros 7 versículos. Pero algo interesante de aquí de que se dice que fue Esdras que escribió Primera de Crónicas, es que él decide separar estos dos versículos para describir a una persona, a Jabes. Algo interesante diría yo, ¿por qué en medio de una lista de tantas personas decide detenerse y decir esta descripción de Jabes? El Señor tiene algo con este pasaje. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre aquí también se podría traducir, busqué yo en la palabra original, es la misma que se utiliza para asignar la gloria de Dios, alguien glorioso. No sé si se recuerdan cuando Jesús habló acerca de Salomón, que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como las flores. Y estaba hablando no en el sentido de la gloria que Dios tiene, sino de una persona que tiene algo glorioso, algo que la gente puede admirar. Qué de ilustre tenía Jabes. Y dice que el cual su madre llamó Jabes, ¿por qué? Por cuanto lo dio a luz con dolor. Muchas veces la primera vez que escuché una prédica sobre este pasaje, hay algunos que especulan que tal vez tuvo una vida dolorosa o nació con alguna deformidad, porque es común que la esposa, la madre tenga dolores de parto, ¿no es cierto? Entonces tal vez nació con alguna complicación. Pero no dice nada de eso aquí en la palabra. Algo más acertado que podríamos sacar es que yo no sé cómo serán los dolores de parto, pero quisiera que me ayuden las mujeres que hayan tenido hijos. No sé si ese dolor que se tiene al momento de dar a luz un hijo es como si uno se fuera a morir, ¿puede ser así? ¿Sí? ¿Pareciera un dolor así? ¿Es así cuando uno tiene a un hijo? Veo que hay muchas mujeres que me están asintiendo. Entonces,
Lo más cercano a esto es que la madre de Jabes le puso Jabes, que viene del hebreo Oseb, que es dolor, o dolorosamente, que ella quiso recordar durante toda su vida que a pesar de esos dolores, Dios la mantuvo con vida. Y darle gloria a Dios constantemente de que ella estando viva, de que Dios le haya permitido seguir con vida. Porque tal vez, y yo por eso hice esta pregunta, de que en el momento en que nació Jabes ella pensó que iba a morir, de que Dios se la iba a llevar, pero Él la mantuvo con vida. Y al ponerle ese nombre, ella lo iba a recordar todos los días de su vida, que Dios tuvo misericordia con ella. Llevándolo al hecho de que hay muchas madres que mueren al dar a luz. Mueren con el niño y la madre más, o solo muere la madre y queda vivo el hijo. Tantos niños huérfanos que han nacido porque viven y su madre falleció. Yo creo que mi esposa puede dar fe de eso porque fue cuando nació mi hija, casi el Señor se la lleva a mi esposa, pero Él decidió mantenerla. Cuán importante llevándolo ya a nuestra propia vida, ¿cómo podemos aplicar eso? ¿Cómo podemos ver el dolor? ¿Sabe qué? Es imposible que nosotros en este mundo no suframos dolor. Y cuán importante es que nosotros empecemos a recordar esas situaciones en las que Dios permitió que el dolor esté ahí, pero que ahora gracias a ese dolor somos lo que somos. Dios ha usado ese dolor. Y la madre de Jabes decidió recordar constantemente eso. Y es una buena enseñanza para nosotros para recordar ese momento de dolor que nosotros tuvimos. El Señor lo usó para su gloria. Es la manera en la que el Señor nos disciplina. No estamos yendo para un lugar, pero el Señor nos vuelve. El Señor nos vuelve. El otro punto de vista que podemos ver es que Jabes, ahora el que lleva el nombre, verá que en su propia vida va a haber constante dolor. Pero ese dolor lo hizo ilustre. Fue más ilustre que todos sus hermanos. Y no está hablando de hermanos espirituales, está hablando de sus propios hermanos de carne y sangre. El dolor nos puede hacer superarnos. Y ese ilustre, ese glorioso, siempre tiene que llevarnos a glorificar a Dios. Yo creo que muchos de nosotros, o la mayoría diría yo, queríamos ser ilustres como Jabes. Que la gente nos reconozca, que la gente nos vea. Pero vemos de que yo creo que ese ilustre, ¿sabe? Y era tan ilustre Jabes que le pusieron el nombre suyo a una ciudad. Quiero que vayamos al mismo libro de Primera de Crónicas para que vean que yo no estoy hablando cosas que no son. En el versículo 2 de Primera de Crónicas, el capítulo 55. Dice, y las familias de los escribas que moraban, ¿en dónde? En Jabes. Fueron los tirateos. La ciudad se llamaba Jabes. Jabes era tan ilustre que su nombre le pusieron a una ciudad. ¿Por qué queremos ser ilustres? ¿Cuál es nuestra motivación para ser ilustres? Como cristianos siempre tenemos que aspirar a superarnos, a ser mejores en cualquier área de nuestra vida. No sé qué habilidades nos ha dado el Señor a cada uno. Algunos son buenos para el canto, otros son buenos, hasta un buen portero, una buena ama de casa. Es necesario que busquemos superarnos, pero no para que la gente nos vea. No para que digan, oh, qué gran siervo de Dios es él, o qué buen cristiano. En realidad ni siquiera hay buen cristiano, solo hay cristiano. Un buen cristiano, como lo llamamos, simplemente es un cristiano verdadero. No hay grandes hombres de Dios, solo hay hombres de Dios. Decía un predicador, un misionero, Hudson Taylor, que decía, no existe grandes hombres de Dios, sino hombres inútiles, despreciables, pecadores en las manos de un gran Dios.
Es Dios el que hizo que este hombre Jabes sea ilustre. Y podemos ver, sabemos en la misma literatura de Biblia, en la Biblia, que el nombre determinaba la vida de aquella persona. Y es obvio que Jabes tuvo que vivir una vida de dolor, porque lo llevaba en su nombre. Y nuevamente eso lo hizo ilustre. Pidámosle al Señor que Él, a través del dolor, nos haga ilustres, para gloria suya. Que Él sea reconocido como Dios a través de nosotros, que no nos reconozcan a nosotros. Busquemos su gloria, busquemos tener la misma actitud que tuvo Cristo al ir a la cruz. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y no solo eso, fue hasta la muerte, obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Esa es la misma actitud que nosotros debemos tener, dice la palabra. La misma actitud que tuvo Él. Si Él siendo Dios se humilló, nosotros siendo simples mortales, hombre, ¿qué hay de bueno nosotros que podamos mostrar? No hay nada. Siempre es bueno reconocer que lo bueno que tenemos viene de Dios. Él lo pone en nosotros. Al cual su madre lo llamó Jabes, diciendo por cuanto lo dio a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo. ¿A quién invocó? Al Dios de Israel. Da una especificación ahí. ¿A qué Dios? Al Dios de Israel. Al Dios de la Biblia. Usted puede decir yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿Quién es su Dios? Hasta incluso puede decir, sí, yo creo en el Dios de la Biblia, sí, ese, el mismo, el que vos crees. Pero ¿cuáles son sus atributos? ¿Quién es Él? ¿Usted conoce verdaderamente a Dios? ¿Usted dice creer en el Dios de la Biblia, pero sabe quién es Él? ¿O simplemente agarra así, yo creo en el Dios de esta Biblia y la tiene ahí cerrada? ¿Conoce a su Dios? El Dios de Israel. Jabes sabía a quién estaba invocando. Conocía cuáles eran sus leyes, cuáles eran sus mandamientos, qué era lo que le agradaba y qué era lo que no le agradaba. Y sabía que en la manera en que él iba a pedir, Dios se lo iba a conceder, no porque había una fórmula mágica, porque incluso hay libros que se han escrito de este pasaje para decir que usted repita las mismas palabras de aquí y Dios le va a dar lo que usted pida. Repitiendo lo que dice aquí como si fuera algo mágico, como el Padre Nuestro a veces que simplemente se repite y se repite y se repite y creemos que Dios va a hacer algo, lo repetimos sin pensar. La clave no está en las palabras de Jabes, como vimos está en la actitud de Jabes. Invocó al Dios de Israel. Era más ilustre que sus hermanos, porque él reconoció que era Dios el que producía en él todas las cosas. Porque si no lo hubiera reconocido de que venía de Dios, él no hubiera invocado a ese Dios. ¿Por qué tenía que invocarlo si ya él tenía todo? Él reconocía de que venía de Dios. Nuevamente la pregunta, ¿sabemos quién es verdaderamente el Dios al que oramos? Hay un solo Dios, pero hay muchas maneras de ver a ese Dios que lleva a Dios de Israel. ¿Usted está viendo correctamente al Dios de la Biblia o tiene a un Dios a su manera? Un Dios de plastilina que usted puede moldearlo como usted quiere. Un Dios al que usted le reclama bendiciones. Un Dios al que usted le arrebata cosas. A un Dios al que usted le quita la posición de que Él tiene el poder de decretar, pero usted decreta. ¿Cuál es el Dios en el que usted cree? ¿El Dios el que hace producir buenas cosas en usted? ¿O el Dios de la lámpara de Aladino? Que usted lo frota, Él sale y le dice, pedime 3 deseos y yo te los concederé. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios escucha las oraciones que son conforme a su voluntad. Solo esas oraciones Él escucha. Muchas veces usamos este pasaje de Salmos que dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios te bendiga y te conceda las peticiones de tu corazón. Feliz cumpleaños. La mayoría de las veces usamos para eso ese pasaje.
Pero vemos, te conceda las peticiones de tu corazón. Entonces si le pido ahorita unas vacaciones en Punta Cana, claro, me las da porque es la petición de mi corazón. Pero es la voluntad de Dios. Tenemos que ir a otros pasajes de la Biblia que nos digan qué significa deleitarme en el Señor. Dice, deleítate y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse en el Señor? Es obedecerlo, buscar glorificarlo a Él. Y ahí Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque esas peticiones son conforme a su voluntad. Cuando uno se deleita en el Señor, Él tiene los mismos deseos, esa persona tiene los mismos deseos que Él tiene. Y Él te concede las peticiones de tu corazón. Podemos tener buenos deseos. Yo les voy a contar, ahora estábamos hablando con mi esposa. Yo antes de casarme, y aún no tengo este deseo, soy bueno con el tema de los idiomas y deseo que en algún momento el Señor me permita trabajar en un proyecto de traducción de la Biblia en aquellas personas que no tienen la Biblia. Y ya tenía todo planeado para irme al Perú, estudiar, irme de misionero, y me casé. Y yo digo, muchas personas deben estar pensando, se casó Celso y dejó todo lo que el Señor tenía para él. Luego, estos 2 años que he estado casado, me puse a analizar mi propia vida y dije, gracias al Señor que no me fui. ¿Cuánto me falta de preparación para eso? Iba a hacer desmanes o cosas que no agradan al Señor en ese momento. ¿Cuánta preparación me falta? No es simplemente ir y agarrar y traducir un texto, sino que es la palabra de Dios. Y primeramente tu vida tiene que reflejar. Hay porciones de la Escritura que hablan de la familia de las personas. Si yo no entiendo cómo gobernar una familia, tal vez lo traduzca a mi manera, pero el Señor está trabajando eso en mí. Tal vez de aquí a 5 años puede ir a hacer ese trabajo o nunca. Pero todo depende de la voluntad del Señor. ¿Por qué les doy esta experiencia mía? Porque incluso las cosas buenas no pueden ser voluntad del Señor para mi vida. Tal vez porque no es el momento. Sabíamos que Abraham tal vez en su momento, tomando un ejemplo bíblico, quería ir a Canaán y ya que su familia se establezca ahí. Pero él nunca lo vio. Pasaron 400 años para que ellos tomen la tierra prometida. ¿Era voluntad del Señor? Sí, era voluntad del Señor, pero no en el tiempo de él. Él murió creyendo que el Señor le iba a dar esa tierra a su pueblo. Y el Señor se lo dio, pero en su tiempo. Y era necesario que trabaje en los corazones de cada uno de los israelitas para que lleguen a la tierra prometida. Tal vez hay algo por lo que estamos orando nosotros todos los días constantemente y creemos, no, yo sé que esa es la voluntad del Señor. Tal vez sea simplemente capricho mío. Muchas de las oraciones que el Señor nos ha contestado, no nos ha contestado, es porque Él está guardando nuestra vida. En una de las prédicas que estaba escuchando con respecto a este pasaje, decía Charles Spurgeon acerca de un predicador del año 1600 que era puritano, que va una señora que su hijo estaba agonizando y le dice, pastor, ore por mi hijo para que él se sane, yo quiero verlo con vida. Y él ora, Señor, te pido que sanes a este niño si es tu voluntad, si es lo que tú quieres. Y la señora le reprocha, no le he dicho que ore así. No le he pedido que ponga peros o excusas, que simplemente el Señor lo sane. Y el predicador le dice, mire señora, no sea que lo que usted quiere esté yendo en contra de la voluntad de Dios. Y Dios le permitió vivir a ese joven. Pasaron años cuando ya era grande y su madre se desmayó porque tuvo que vivir para ver el día en que estaban ahorcando a su hijo en la horca en ese tiempo por ser un maleante. Usted puede decir, ucha, yo no desearía ver a mi hijo morir en pequeño, pero hubiera sido una bendición para esa señora. Aunque no sea de nuestro agrado. Incluso la misma Biblia dice en Eclesiastés que es mejor estar muerto que vivo. Es mejor que un niño no nazca para que no vea la maldad que hay en este mundo.
Es importante que nosotros empecemos a escudriñar las Escrituras y ver que no todo es color de rosa, no es todo bonito, aquí, acá, escoger versículos y lo que a mí me agrada me quedo. Los libros de promesas que usted dice, libros de promesas bíblicas son todos de bendición, de cosas bonitas. Cuando también promesa del Señor es que en este mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice. Una promesa del Señor son las aflicciones. Y muchas veces no la vamos a entender. ¿Por qué el Señor permite eso? Entonces Jabes clamó al Dios de Israel, sabiendo de que el Señor iba a hacer su voluntad, no la suya. Entonces no agarre este pasaje para decir, bueno, Señor, ensancha mi territorio, dame bendición, que tu mano esté sobre mí, amén. Y el Señor me va a conceder lo que yo pida. Porque Jabes oró así, entonces el Señor me va a conceder así como él pidió. No es lo que significa este pasaje. Si no, veríamos no solo a Jabes, sino a David, a Isaías, a todos los profetas haciendo la misma oración, y los apóstoles haciendo la misma oración, y que el Señor le conceda lo que pidió. Seguirían ese patrón. Pero no es así. ¿Y cuáles eran las palabras que decía Jabes? ¿Cómo oró al Señor diciendo, oh, si me dieras bendición? Si me dieras bendición. ¿Qué es bendición para usted? ¿Alguien me puede decir qué es bendición? Lo voy a hacer más participativo hoy. ¿Qué es bendición? ¿Qué significa cuando usted le dice a su hermano, Dios te bendiga? Que tengas una semana bendecida. ¿Qué significa eso? Que todo le vaya bien. Así es. Como les decía, bien hermana que ella ha dicho eso, es que nos vaya bien, dijo el otro hermano, y es correcto que nos vaya bien, pero no a nuestra manera. Algunos pueden decir, para algunos una casa puede ser una bendición, para otros una casa una maldición. Para unos casarse puede ser una bendición, para otros casarse una maldición. Yo puedo orarle al Señor, ¿saben qué? Una buena cerradura para sus oraciones es decir, como Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque ¿qué pasa si aquello que nosotros estamos anhelando el Señor nos lo concede y Él lo hace porque quiere que su ira caiga sobre nosotros? Y aquello que nosotros creemos que es bendición nos está llevando a la perdición. Por eso es importante que siempre pidamos que sea su voluntad y que aquello que el Señor nos dé nos lleve a conformarnos a la imagen de Cristo y nos lleve a glorificarlo. No se trata de si usted tiene una casa o vive en alquiler, vive en anticrético, si usted tiene un buen trabajo o gana poco pero le alcanza para lo necesario. Se trata de que el Señor haya cambiado su corazón. ¿Cuál es su actitud de usted frente a un viviendo en alquiler? ¿Se queja todo el tiempo? ¿O da gracias al Señor porque tiene para pagar ese alquiler? Da gracias al Señor porque tiene para comer huevos con arroz. ¿Cuál es su actitud? Hay incluso personas que tienen todo, pero se andan quejando todo el tiempo. Viven en una mansión, pero le falta una televisión plasma más grande. No, es muy pequeña esta televisión. No me siento bendecido. El Señor no me ha bendecido. ¿Cuál es su actitud frente a los bienes materiales? Un verdadero cristiano se regocija con el estómago vacío y con el estómago lleno. Dicho sea de paso, ese es el significado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo, Señor, ahora tengo que hacer una maratón y yo sé que voy a ganar porque estoy contigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, hoy tengo un examen en la universidad
y me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que yo no pueda hacer. Eso se llama torcer la Escritura. No significa eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 12, Filipenses 4:13 es el pasaje, Filipenses 4:12 dice, quiero que vayamos a leerlo mejor. ¿Qué es lo que dice antes de ese versículo? Aquí está. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo era un hombre muy bendecido. ¿Quiénes creen eso? Lo era, ¿no es cierto? Pero no tenía a veces para comer. Pero era bendecido. Elías tuvo que ir donde una viuda para que lo alimente con harina y aceite por un largo tiempo. ¿Era un hombre bendecido? Tuvo que esconderse en una cueva y que el Señor le mande cuervos con comida. ¿Era bendecido? Era bendecido. Entonces la bendición no está en lo que usted tiene, sino en lo que usted es. Oh, si me dieras bendición. Oh, Señor, si me dieras contentamiento con lo que yo tengo. Teniendo sustento y abrigo, en eso estoy contento. Tenemos comida, tenemos bebida, tenemos abrigo en nuestra casa. Seamos agradecidos. Y si no somos agradecidos es que no somos bendecidos. La verdadera bendición es que Dios haya cambiado nuestros corazones. Y eso se ve en las actitudes nuestras frente a las otras bendiciones que el Señor nos da, las bendiciones temporales. Porque el cambio del corazón es eterno. Y si usted no puede agradecer por esas cosas temporales, es muy difícil que usted agradezca por aquello que es eterno, porque no le ve valor. Si no tiene contentamiento, ore al Señor y dígale lo mismo que dice Javes: oh Señor, si me dieras bendición. Dame la bendición de tener un corazón conforme al tuyo, de tener la misma actitud que tuvo Cristo. Concédeme arrepentimiento, que yo me vuelva a ti. Una oración diaria que tenemos que hacer todos como cristianos. ¿Cuánto necesitamos del arrepentimiento constante en nuestras vidas? Que el Señor nos dé esa bendición. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Y cuál es esa? Es que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Porque llegará el día en que todo este mundo perecedero acabará y estaremos solo Dios y nosotros. ¿Dónde estará esa casa? ¿Dónde estará la comida diaria? ¿Dónde estará la ropa? Ya no vamos a necesitar. Simplemente estaremos ahí para adorar por la eternidad a Dios. Cambiemos nuestra mentalidad terrenal por una mentalidad eterna. Quitar todo lo terrenal en ustedes, pongan la mira en las cosas de los cielos, no en las de la tierra, donde está Cristo. ¿Dónde estamos enfocados en nuestra vida? ¿Qué significa bendición para nosotros? Ojalá constantemente estemos agradecidos porque el Señor ha cambiado nuestros corazones. Solo Él puede hacer eso. Usted con trabajo, con esfuerzo puede conseguir una casa, pero por más que se esfuerce, usted siendo inconverso no puede cambiar su corazón. Solo Dios puede hacer eso. Sigamos con lo que dice Javes. Y ensancharas mi territorio. ¿Qué significará ensancharas mi territorio? El Señor ya nos ha bendecido cambiando nuestros corazones. ¿Cuál es el área en el que usted se mueve? Que el Señor ensanche su territorio
en el área que usted se mueve para que Él sea glorificado. Que muchos más conozcan a Cristo a través de usted. ¿Usted está acaparando riqueza solamente para usted? Vemos aquí que Jabes tenía un enfoque en el Señor, tal vez literalmente, bueno, puede ser que él está hablando de ensanchar su territorio, pero pensemos en cómo él buscaría que Dios ensanche su territorio para que Dios mismo sea glorificado. Dios no iba a ser glorificado con que él tenga grandes cantidades de terreno y que no haga nada o que acapare para él mismo. No iba a recibir gloria así Dios, entonces no le iba a conceder lo que él pidió. Es obvio que Dios le concedió ensanchar su territorio porque eso lo iba a usar para glorificarlo. Tal vez había muchas personas que no tenían casa y él iba a usar ese territorio que Dios le dé para bendecirlos. Vamos a la parábola que está en Lucas 17, creo. No lo busquen. Simplemente les voy a decir de qué se trata. De un hombre que tenía riquezas, tenía sus graneros, los llenaba. Y dice, se echa, bueno, ahora voy a comer, beber, me voy a echar a descansar porque tengo para vivir un buen tiempo. Y Dios le dice, necio, ¿no sabes que hoy en la mañana vendrán y te llevará la muerte y recogerán tu alma? ¿De qué le sirvió toda esa riqueza acaparada? ¿De qué le sirvió tener todo ese territorio ensanchado? Si se iba a morir, no iba a disfrutar, otro iba a disfrutar de eso. Porque Dios sabía que él estaba amontonando para él mismo y no para darle la gloria a Dios. Por eso es que Pablo dice, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios recibe así la gloria. No es que yo voy a ir y me voy a meter al narcotráfico y voy a decir, lo hago en el nombre de Jesús. No tiene nada que ver eso. No es simplemente decir en el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús o decimos que hacemos algo en el nombre de Jesús, quiere decir que lo hacemos conforme a su carácter. Por eso el orar en el nombre de Jesús no es como abracadabra y va a suceder. Porque eso iría en contra de lo que dice Primera de Juan nuevamente, donde dice que si pedimos conforme a su voluntad. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, quiere decir que estamos pidiendo conforme a la voluntad, al carácter de Jesús. No es una fórmula mágica para pedir todo lo que querramos. Entonces, cuando Dios le concede ensanchar su territorio, quiere decir que ese territorio le iba a usar para glorificar a Dios. Lo que usted tiene, ese carro, esa casa, los hijos que Dios le ha dado, la esposa que usted tiene, el esposo que usted tiene, ¿está buscando en todos esos aspectos glorificar a Dios? ¿Qué hace con lo que usted tiene? ¿Reconocemos de que todo lo que tenemos materialmente hablando viene de Dios? Seamos buenos mayordomos con lo que Él nos da, en lo mucho o en lo poco. Es cuestión de percepción si tenemos mucho o poco. Al fin y al cabo todo va a desaparecer. Pero busquemos glorificar a Dios en todo. Y si tu mano estuviera conmigo, ¿de qué sirve tener fama, riquezas y todo si la mano de Dios no está con nosotros? Es clave analizarnos y verdaderamente la mano de Dios está sobre mí. La bendición sacerdotal que Dios le mandó a los hijos de Aarón dice, el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. ¿Qué significa que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros? Que Él tenga misericordia de nosotros. Que Él nos mire con agrado y la única manera es que nosotros nos pongamos en Cristo, arrepintiéndonos constantemente y buscando ser más como Él. Y la mano de Dios estará con nosotros. Y cualquier cosa que hagamos, cualquier negocio, cualquier emprendimiento será bendecido, porque Dios sabe que si nos da eso lo vamos a usar para su gloria, no para nosotros mismos.
Si Dios no le ha dado lo que usted quiere hasta este momento, tal vez es porque Él sabe que eso va a hacer que usted se aleje de Él y lo está disciplinando. Es necesario que usted analice su corazón. ¿Por qué le estoy pidiendo eso al Señor? ¿Por qué le estoy pidiendo una casa? ¿Por qué le estoy pidiendo otro trabajo? ¿Por qué le estoy pidiendo que me dé este auto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es mi motivación para hacer eso? Entonces veré ahí la mano de Dios en mí cuando Él me dé aquello que le estoy pidiendo, porque Él sabe que lo glorificaré. Y su mano estará conmigo. Y seré de bendición para otros. La gracia de Dios estará conmigo. Y me librarás del mal para que no me dañe. ¿A qué se parece esta frase? Al Padre nuestro, ¿no? Líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, pero líbranos del mal. Está aquello externo que nos tienta y nuestro corazón que nos hace caer en tentación. Yo diría que librarnos del mal quiere decir librarnos primeramente de nosotros mismos. Decía un predicador que hay tanta maldad en nuestro corazón que no hay necesidad del diablo para que nosotros cometamos maldades. No necesitamos al diablo para que salga lo malo de nuestro corazón. Y a veces decimos, bueno, el Señor, el diablo, hay un espíritu de adulterio en mí, por eso yo cometí adulterio, forniqué porque el diablo me indujo a eso. No, fue tu propio corazón que te tentó. Líbrame del mal, Señor, líbrame de mí mismo. Líbrame de amistades que me lleven a pecar. Que líbranos del mal, lo primero que se nos viene, Señor, líbrame de un ladrón en la calle, de que me roben, que me asalten, que me quiten esto, que me quiten otro. Guarda mi casa. Pero eso Dios lo puede usar para hacernos bien. Pero lo que hay en nuestro corazón, la maldad que sale de nosotros nunca nos va a hacer bien, nunca. Pero un asalto nos puede hacer bien. Aunque sea el momento doloroso, volvamos al principio de lo que Jabes vivió, del dolor. Un asalto, cualquier cosa física que nos suceda puede ser de dolor, pero el propósito que Dios tiene puede ser de bendición. Pero lo malo que sale de nuestro corazón nunca será de bendición. Señor, líbrame de mí mismo. Ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo. Siempre ve el enfoque cuando le pedimos al Señor que nos libre del mal, es que nos libre del pecado de nuestras vidas, para que Él sea glorificado. ¿Se han dado cuenta que todo gira en la gloria de Dios? Todo lo que pidamos, todo lo que pensemos, todo gira conforme en la gloria de Dios, que Él sea glorificado. Y podemos decir qué egocéntrico que es Dios, solo busca su gloria, pues Él la merece. Nosotros no podemos pedir que todo esté centrado en nosotros porque no merecemos nada. ¿Por qué habría un centro en nosotros, pero sí en Dios? Porque Él merece toda la gloria. Él tiene que ser glorificado. No, iba a decir necesita, pero Él no necesita. Él ya es glorificado. Y el que nosotros lo glorifiquemos nos hace bien a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos su gloria, vamos a recibir esta respuesta de oración. Y el Señor le otorgó lo que pidió. ¿Cuál es la manera en que Dios va a contestar sus oraciones? Pida conforme a su voluntad y reconociendo de que Él merece siempre toda la gloria. Y que la imagen de Cristo sea conformada en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Esa es la manera en que Dios va a contestar sus oraciones. No hay una fórmula mágica que tenés que decir esto o aquello, o tenés que hacer lo otro.
O tenés que tener una fe así. Yo lo creo y va a suceder. Esa es una fe falaz. La fe verdadera es la que se ve en mi vida. Cuando yo veo que hay cambio en mi vida es que yo tengo verdadera fe y hago la voluntad de Dios. Entonces eso quiere decir que yo tengo fe en Dios y oro con fe por lo que Él ha hecho en mí. Entonces Él va a responder mis oraciones porque las hago conforme a su voluntad. Esa es la clave aquí en la oración de Jabes. No es lo que él dijo, sino lo que Dios produjo en él. Buscar la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Que busquemos siempre su gloria, desde la oración hasta nuestra acción. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre. Te pido que tú cambies nuestros corazones, que tú seas glorificado, Señor. No sabemos mucho de la vida de Jabes, Señor, no dice más que él era ilustre y hizo esta oración, pero tú nos has mostrado, Señor, que es la actitud que tenemos que tener delante de ti, Señor. No son las palabras que decimos, sino la actitud que tenemos frente a ti, Señor. Te pido que sigas conformándonos a la imagen de Cristo y que tú seas glorificado, Señor. Gracias, Padre, porque tú has hablado hoy, Señor. Tu palabra ha sido transmitida, Señor, y creo que tú has dado el mensaje, Señor, has sacado lo que está aquí en esta porción de la Escritura, Señor. 2 versículos que han sido poderosos y transformadores para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias porque tú has muerto por nosotros, Señor, por nuestros pecados, Señor. Y hoy que hay Santa Cena, reconocemos ese sacrificio que tú has hecho por nosotros, Señor. El día en que tú fuiste llevado a la cruz, Señor, o el día antes tú reuniste a tus discípulos, Señor. Le diste el pan y el vino, Señor, que representan la sangre y tu cuerpo, para que los recordemos, Señor, constantemente. Lo que tú tuviste que pasar. La ira de Dios cayó sobre ti para que esa ira no caiga sobre nosotros y seamos librados y seamos verdaderamente bendecidos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has cambiado nuestros corazones. Y si no es así, Señor, te pedimos que nos bendigas y nos cambies. Transforma nuestros corazones, porque llegará el día en que estaremos delante de ti y rendiremos cuenta, Señor. Y si no estamos en Cristo, todo aquello que hemos hecho en contra de ti, Señor, nos llevará al infierno. Solo Cristo puede salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Padre, por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, Señor. Por Él es que somos bendecidos. En el nombre de Jesús, amén.